Hola, soy Daniel Castañeda, pastor de Requiem Church. Me alegra que estés conectado a este canal. Mi deseo es que este mensaje te acerque más a Dios y te ayude a conocerlo mejor. Disfrútalo. Estoy en el capítulo 31 y vamos a leer hasta el final. ¿Recuerdas, para darte contexto, que los filisteos se están preparando para la guerra contra Israel? David estaba con los filisteos, pero le dicen, no, tú no pelees con nosotros porque no te vayas a voltear contra nosotros y nos mates. Así que David se va y ahora quedan los filisteos contra Israel y vamos a ver lo que va a pasar en esta guerra. Dice, ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Melquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero, toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. Cuando los israelitas que se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán, vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de Astoret y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Bet-San. Pero cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Bet-San y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla. Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. Y bueno, ¿por qué no le damos una bienvenida antes de empezar a los que están en línea también con nosotros? Gracias por estar hoy conectados con nosotros. Y bueno, es un final triste, agridulce, porque de alguna forma Saúl había sido por mucho tiempo a lo mejor como esta piedrita en el zapato de David que no permitía que los propósitos de Dios se cumplieran. Parecía algo así como pues un villano en la historia, y de pronto verlo morir puede ser pues agridulce, como de ay, por fin, pero también como ay, qué feo. Y luego se lo llevan, lo capturan, humillan a Israel colgando su cuerpo ahí y cortándole la cabeza. O sea, es la verdad, la manera en que Saúl termina su vida no es nada bonito. Y de eso quiero hablarte hoy. Este mensaje le puse el final de la vida. Quiero hablarte un poco de la muerte. Y yo sé, podemos hablar de tantas cosas con referencia a la muerte, pero solo quiero meditar algunas cosas que yo veo en este pasaje. Y antes de entrar
en detalle. Quiero leerte lo que dice Proverbios, capítulo 19, verso 3. Sí, ok. Listo. Dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Esto es un cuadro súper común en la vida. La gente, dice, solita toma decisiones que van camino a su propia perdición. La gente solita de alguna forma se rehúsa a caminar con Dios y empieza a caminar en su propia necedad, en sus propios caminos, tomando decisiones ajenas a los mandamientos de Dios y viviendo una vida que deshonra a Dios, y al final, cuando llega la desgracia o las consecuencias de todas sus malas decisiones, voltean y dice aquí, se enojan con Dios o culpan. En otras versiones habla que dice, después voltean y le echan la culpa a Dios. Y así es la vida, lo vemos todo el tiempo. Dios es bueno con nosotros todo el tiempo, pero apenas sucede algo malo, entonces culpamos a Dios. Todo lo bueno es porque nosotros estamos haciendo las cosas bien. Todo lo bueno que tenemos es porque yo soy muy bueno en la vida. Pero algo malo que sucede, es Dios quien lo hizo, y nos enojamos con el Señor al final de la vida. Ahora, yo quiero mostrarte aquí, mi primer punto sería morimos por nuestra propia necedad. ¿Ok? Yo sé que todos moriremos de alguna u otra forma, buenos o malos, justos o injustos, todos vamos a morir, ¿ok? Y puede haber diferentes razones por las cuales vamos a morir, ¿ok? Pero una de esas razones por las cuales moriremos dice aquí, por nuestra propia necedad, como si morir es una decisión que tomamos, no necesariamente como que yo digo, mañana me quiero morir ya, sino como es una decisión que voy tomando todos los días, y sin darme cuenta, esa decisión que voy tomando todos los días, un día me va a llevar a la muerte. Así lo dice Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Fíjate, aquí le está hablando Dios a su pueblo y les está diciendo, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Fíjate, dice Dios, yo les he dado a escoger entre la vida y la muerte. Escoger la vida o escoger la muerte depende de ¿quién? De nosotros, ¿ok? La vida o la muerte, sí, Dios es soberano sobre todo lo que existe, y sí, bien podríamos decir que Dios controla todas las cosas, pero en medio de eso, Dios nos da el poder de elegir nuestro destino, y no nos da muchas opciones como para que no haya pierde. Y dice, les he dado a elegir dos caminos, la vida o la muerte. ¿Qué quieren? ¿Bendiciones o maldiciones? ¿No? O sea, es como súper fácil poder un día decir, si me dan a elegir entre un camino verde lleno de vida y entre un camino lleno de esqueletos, pues uno rápido diría, pues yo elijo el camino bonito, ¿ok? Y así es esta decisión no es tan difícil, la vida y la muerte, bendición o maldición. Y dice, ahora pongo al cielo y a la tierra, fíjense, como testigos de la decisión que tomes. Como de, después no vengan a echarme la culpa, ¿no? Como de, aquí pongo al cielo, a la tierra de testigos de que yo les di a escoger y ustedes escogieron lo que quisieron. Y dice aquí como entre paréntesis, ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, como si todavía, obvio, decir, te doy a escoger entre la vida y la muerte, es muy fácil decir, pues hasta un niño podría decir, ¿qué eliges? Hasta un niño diría, pues la vida, elijo bendición, pero de todas maneras Dios, para asegurarse,
nos sopla, ¿ok? Y un poquito así bueno, por si no ha quedado claro, elige la vida, dice. Elige la vida, elige la bendición, ¿ok? ¿Para qué? Para que tú y tus descendientes puedan vivir. Ahora, lo que quiero decirte aquí es que de alguna u otra forma, morir es producto de decisiones que fuimos tomando hacia la muerte. Primer ejemplo en la vida es la creación, el Edén. Dios les dice, si ustedes comen de este árbol, ciertamente que morirán, ¿no? Y ya estaba claro, si ustedes deciden este camino, pues la verdad este es el camino de la muerte. También tienen todo esto para disfrutarlo, este es el camino de la vida. Pues pueden elegir, y como Dios le dio al hombre y a la mujer la capacidad de elegir su propio camino, entonces el hombre pues naturalmente se desvió y eligió su propio camino y eligió morir. Y por eso entendemos hoy que si hoy somos una humanidad caída, corrupta, que tiene cuerpos descompuestos o rotos, que van pereciendo, van enfermando, que no aguantan nada, que tantito abrieron la ventana y ya les da gripa. O sea, tenemos este cuerpo defectuoso que tantito se agachan a levantar algo y ya no se puede incorporar y tenemos estos rollos y uno va creciendo y ya empieza lo de la rodilla y ya empiezan situaciones ahí hasta que te vas dando cuenta que el cuerpo ya no es el mismo, está muriendo. Naturalmente está muriendo y si tú te vas atrás en la Biblia es de ¿por qué estamos muriendo? La Biblia diría porque ustedes decidieron morir, porque ustedes decidieron la muerte. Ahora, después llega Dios con su pueblo y les dice, ahora yo les doy otra opción, les doy una oportunidad, ¿ok? Todos van a la muerte, pero yo les doy la oportunidad de elegir la vida. Si ustedes me siguen a mí y siguen mis mandamientos y obedecen mis estatutos, entonces ustedes van a vivir, ¿ok? Ahora, claro, me voy a adelantar rápido y decirte eso no significa que vamos a ser inmortales, significa el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Significa eso, significa algo que no tanto Jesús viene a evitar que mueras, eso sería poco decir. Jesús viene a resucitar lo muerto, eso es nivel Jesús. Como de qué fácil sería simplemente evitar que mueras, mejor muere y entonces yo me voy a glorificar resucitando a un montón de huesos secos y formando una nueva humanidad y un nuevo ejército ahí. Y eso es lo que quiere hacer Jesús al final, resucitar muertos, no tanto como impedir que muramos. Entonces, de alguna forma, naturalmente sí, todos vamos a morir por diferentes razones, porque la humanidad es así, porque somos parte de esta humanidad caída, pero los que creímos en Jesús, un día vamos a resucitar juntamente con Él. Esa es la diferencia. Ahora, sin embargo, quiero mostrarte cómo hay muertes, ¿ok? Hay situaciones de muerte en la que va implícito siempre decisiones que fuimos tomando. Como por ejemplo, en Juan 5:14, antes de ponerlo, es un cojo que está ahí en el templo pidiendo limosna desde hace 38 años. Lleva 38 años siendo cojo, hasta que un día llega Jesús y le dice, ¿no te gustaría ser sanado ya una vez? Y el cojo le dice, sí, pero es que ya sabes lo del estanque y etcétera, pretextos. Total que dice Jesús, a ver ya, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa, listo. Y Jesús lo sana. Y después, como era sábado, empiezan a interrogarlo, ¿cómo te sanaron? ¿Quién te sanó? Eso no es posible, ¿no? Eso es pecado, ¿no? Entonces ya saben. Pero entonces, este hombre después encuentra a Jesús, porque ya no lo había visto, pero se encuentra con Jesús en ese momento, y Jesús le dice esto. Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano. Así que, ¿qué le dice? Deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Ahora, esto, me voy a meter en un tema largo, pero lo voy a resumir rapidísimo.
Esto nos indica que sí es verdad que cuando tomamos la decisión hacia el pecado y no hacia Jesús, son dos decisiones, ¿ok? No es qué tipo de pecado es, sino es de cuánto te alejas de la vida que hay en Jesús, cualquier cosa que sea. Entonces, siempre que tomas decisiones hacia el pecado, pues uno acaba enfermo, naturalmente, porque siempre elegir hacia el pecado es elegir la muerte. Hey, sí, todos tenemos achaques, pero una persona que vive sin Dios se va a debilitar mucho más, ¿ok? Y va a enfrentar enfermedades que vienen como resultado, esto es verdad, como resultado de esas decisiones hacia el pecado. Ese rencor, esa falta de perdón, no quiero perdonar, ese odio contra alguien ahí acumulado, todos esos pecados, esa venganza que un día ejecutó, el maltratar a alguien, el ser bien odioso con personas y hacerle mal a las personas y traerse de encargo a personas, qué sé yo. Ser una persona a lo mejor coda, ¿no? Ser una persona a lo mejor ruda, violenta, y de pronto, dice la Biblia, hay enfermedades que pueden venir a raíz de este tipo de situaciones que estás tú permitiendo en tu vida. Entonces la Biblia sí enseña que muchas enfermedades son producto de decidir por el pecado. Así que Jesús aquí le dice, ya estás sano, ¿ok? Deja de decidir mal. Deja de decidir mal. Ahora, entre paréntesis, no todas las enfermedades son producto del pecado. ¿De qué otro producto es? Producto de que, ya lo dije, el cuerpo de por sí se va a morir. Entonces, no todas las muertes es como de, se murió, ay, qué pecador se murió por pecado. No, se murió porque es humano y todos los humanos mueren, sí, ¿ok? No necesariamente significa que hacemos algo malo y entonces estemos viendo consecuencias. No siempre es así, pero sucede. Y aquí Jesús nos muestra que sí, cuando decidimos por nuestro propio camino y vivimos la vida ignorando a Dios, ese camino nos va a llevar directo a la muerte. En ese sentido, morir no es algo que Dios nos hace, sino es algo que nosotros decidimos. Aquí yo veo a Saúl decidiendo morir, ¿sí o no? Él se avienta sobre su espada, ¿ok? Y de alguna forma tú podrías decir, bueno, fue un momento, ahí decidió porque era la guerra, porque no quería, etc. No. Llevaba años decidiendo eso. Llevaba años neceando con Dios, llevaba años alejándose del Espíritu Santo, llevaba años haciendo su santa voluntad. Llevaba años eligiendo ese momento. Al final, el momento cumbre de echarse sobre su espada no fue sino el toque final de lo que él había estado viviendo todo ese tiempo. Nadie aquí se extraña de ver el resultado, o sea, porque tú ves su vida y puedes leerla y puedes ver todas las tonterías que hizo y cómo negó a Dios y cómo falló a Dios y cómo fue mala persona por muchos años. Ok, y uno naturalmente casi puede apostar cuando ves estas desgracias y dices, pues, ¿qué podía esperar Saúl? ¿Cómo podía esperar un final diferente si todo este tiempo tuvo una actitud así contra Dios? ¿Sí o no? Entonces no es como, no es de sorprenderse el cómo a veces puede acabar una vida. Y cuando vamos viendo a Saúl y vemos cómo acaba su vida, debemos pensar lo siguiente, porque sí, esto está escrito para que temamos, esto está escrito para que digamos, lo que hago con mi vida importa. Lo que decido hacer todos los días con mi vida importa. Es trascendente. ¿Cómo va a acabar? Escúchame, ¿cómo va a acabar mi vida? Sí está muy relacionado a cómo fue mi vida. Entonces, a veces es tan natural ver estas cosas y decir, y dice la Biblia, el hombre, dice, la
gente arruina su vida por su propia necedad. Dice, y después busca un culpable. Dios fue. No fue que uno se alejó de Dios, no. No fue que uno se aventó sobre su espada. ¿Lo ves? Es absurdo decirlo así. C.S. Lewis hablaba de esto como cuando, te lo voy a leer, si quieres calentarte, debes ponerte cerca del fuego. Si quieres mojarte, debes meterte en el agua. ¿Ok? Súper profundo. Si quieres gozo, poder, paz, vida eterna, pues debes acercarte o incluso introducirte en aquello que los tiene. ¿Ok? Que obviamente es Jesús. Esa vida eterna, esa paz, ese gozo, está en esa fogata, ese fuego que está siempre ardiente. ¿Quieres eso? Pues tienes que acercarte. ¿Quieres eso? ¿Quieres mojarte? Pues métete al agua. Si estás cerca, dice, de esa fuente, su salpicadura te mojará. Pero si no lo estás, si no estás cerca, dice, permanecerá seco. Una vez que un hombre está unido a Dios, ¿cómo no iba a vivir para siempre? Pero una vez que un hombre está separado de Dios, ¿cómo no va a marchitarse y morir? Naturalmente. ¿Cómo no va a secarse alguien que no está cerca del agua? ¿Cómo no va a morir de frío alguien que no está cerca del fuego? Alguien que no está cerca de Jesús. Se va a morir y se va a marchitar. Pero ¿qué tal alguien que está con Jesús? Dice, pues tú acércate a Jesús. Dice, ¿cómo no vas a vivir por siempre? Es Jesús, es la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Tú estás cerca de Jesús y la vida de Jesús va a estar operando en ti. Entonces es verdad que al final morir es la decisión que tomamos todos los días de alejarnos de Dios y vivir nuestro propio camino, ¿ok? En un sentido. ¿Vas conmigo? Saúl decidió esto y trajo tragedia sobre él y sobre su casa. Ahora, este versículo que estamos leyendo, Proverbios 19:3, vamos a leerlo otra vez. Dice, la gente arruina su vida por su propia necedad, eso ya lo vimos. Ahora vamos a esto. Y después se enoja con el Señor. Y este es mi segundo punto. No culpes. Estamos hablando cuando la vida termina. ¿Ok? Cuando la vida termina, no culpes. Te voy a decir hoy, agradece. No resulta nada cuerdo ni justo que habiendo recibido la vida de Dios, luego lo culpemos por quitárnosla. Resulta absurdo y por eso Job, cuando le sucede grandes tragedias en su vida y se mueren sus hijos y pierde todo, Job dice esto en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el verso 22, a pesar de todo, Job no pecó. ¿Por qué no pecó? Bueno, aquí esta es otra versión, pero en otra versión dice Job no pecó porque no, culpó a Dios. No culpó a Dios. Escúchame, lo más natural, yo sé, lo más natural es culpar a Dios. Pero dice aquí, pero es un pecado hacer eso. Es absurdo. Job pensó bien, en medio de su dolor, perdió a todos sus hijos en un día. Le pasó lo mismo que le pasó aquí a Saúl, aunque Saúl también se fue, pero imagínate, se queda con el dolor de haber perdido a sus hijos y de pronto darse cuenta que no tiene nada y dice,
y hace una reflexión y dice, yo llegué desnudo aquí y desnudo me voy a ir. Además, todo lo que yo tenía, no es que yo lo gané, es que Dios me lo dio, así que no veo nada malo en que Dios se lo lleve de regreso. Voy a alabar su nombre, dice, de todas formas. Voy a alabar su nombre de todas formas. Esa es la actitud cuando perdamos algo en la vida. Y no solo cuando muera alguien, sino cuando enfermemos, sino cuando perdamos a lo mejor cosas, casas, recursos, nos roben algo o sean injustos, nos quiten algo que perdamos en este mundo. Tenemos que decir está bien, al final yo no lo gané, me fue dado. Y por lo tanto yo voy a alabar a Dios de todas formas. Esa es la actitud, agradecer y no culpar, porque culpar es pecado. Imagina a una persona muy, muy necesitada, a lo mejor en situación de calle, y un hombre muy generoso lo ve y lo invita a comer a su mesa, y después al otro día otra vez, y después se hace algo diario, una semana completa. Y primero la persona estaba pues muy agradecida, ¿ok? Se sentía de verdad, o sea, que no merecía aquello, pero le daba muchas gracias por su generosidad. Pasó una semana, luego fue un mes completo y esta persona empezó a acostumbrarse. Y luego pasaron hasta un par de años recibiendo esa misma generosidad. Y para entonces la persona apenas recordaba que todo eso que recibía era pues una obra de caridad, así que a veces tenía esta actitud orgullosa y en ocasiones dejó el plato a medias porque decía que no lo habían condimentado bien. Ok. Luego un día, la persona generosa tuvo que mudarse a otra ciudad por una oportunidad de trabajo, así que ese día sirvió su último plato de comida a aquel señor y se marchó. Al otro día, el señor, que en un principio estaba en necesidad, fue como de costumbre a casa de este hombre, pero estaba todo vacío. Se asoma por la ventana, ve todo vacío, empieza a correrle un coraje por dentro, tenía tanta hambre y su enojo fue tal que agarró una piedra y empezó a romper las ventanas y empezó a romper los vidrios y empezó a rayar las paredes de la casa. Quizá con una frase como, a lo mejor está muy elaborada, pero como así como de, ¿qué tan mala debe ser una persona para que te deje en la calle con hambre y sin avisar? Indignado está, enojado, tiene un odio contra este señor que fue generoso con él 2 años seguidos. ¿Ok? Y de pronto, por un día, donde ya no hay esa generosidad y ese bien, de pronto todo se derrumba. Yo te digo algo, Dios nos regala, voy a decir 10,000 razones para adorarlo todos los días. La muerte, la enfermedad o la pérdida no son una razón para negarlo o culparlo. Tuvimos 20, 30, 40 años para vivir agradecidos por la vida de nuestro familiar, nuestro amigo. No solo agradecidos, tuvimos 30, 20, 60 años para vivir conmovidos y humildes, ¿sabes? Al punto de reconocer la bondad de Dios cada día de existencia en este mundo, agradecer cada plato de comida, agradecer cada cosa recibida. Y reconocer en la vida hemos sido rodeados de tanto bien y de tanta gracia, como para que al final de la vida, cuando perdamos algo, nos indignemos, rompamos los vidrios, rayemos la casa y queramos renunciar a nuestra fe. No tiene sentido tanta bondad,
tanta misericordia, tanto amor de Dios derramado diariamente sobre nosotros, no hay forma en que un día difícil pueda contra millones de días de bondad, millones de bendiciones, millones de favores que Dios nos ha hecho, millones de cosas que apenas percibimos, ya nos acostumbramos. Pero si te acuerdas, no éramos nada. Si te acuerdas, éramos pecadores. Si te acuerdas, éramos enemigos. Él nos recogió, nos llevó a su casa, nos llevó a su mesa, nos sentó a comer con Él. No te acostumbres a eso. Porque si tú te acostumbras a eso, te vas a sentir un día tan orgulloso y se te va a olvidar que todo lo que tienes es por gracia y te fue dado. No te olvides de dónde te sacó Dios. Y no solo eso, vive la vida recordando y agradeciendo una y otra vez todas los favores que hay a tu alrededor. Así que no. Yo digo que es absurdo, yo digo que es injusto, que Dios es bueno con gente mala todo el tiempo. Hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. A todos les da una oportunidad. Al final, dice, la gente arruina su vida solita. Y luego vienen y culpan a aquel hombre que está colgado en la cruz. Aquel hombre que dio su vida por ellos, vienen y lo culpan. No tiene sentido. Te voy a decir, Dios no es culpable de nada. Te voy a decir, Dios no nos debe nada. Dios es bueno todo el tiempo. El Señor da, el Señor quita, pero su nombre es bendito por siempre. ¿Sí o no? Así que yo te voy a decir algo. Una forma de depurar este enojo o estas quejas que a veces traemos, no solo por la muerte, no solo por la enfermedad, también puede ser por la pérdida o por un mal día. A veces con un mal día basta para estar renegando de Dios, ¿sí o no? Traemos ahí un enojo acumulado. Te voy a decir cómo depurar el enojo. Nada como la gratitud para depurar el enojo. Dice el Salmo 40, verso 5. ¿Qué les parece esta opción para vivir la vida? Dice, oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás exactamente. Dice, si tú te pones a agradecer, se te consume el tiempo. Ya cuando al final quieras dar un espacio de, bueno, ahora vamos a dar un espacio a quejas, si me permite. No, si tú te pones a agradecer, ni espacio a quejas va a haber. Y si tú mantienes un corazón con una actitud agradecida, ni espacio para enojarte va a haber. Yo te digo algo, si tú estás todo el tiempo a punto de explotar, si traes ahí cosas guardadas, traes un enojo y todo te frustra y todo te hace reaccionar, yo te digo, te falta gratitud, te falta detenerte a contar todas las bendiciones que hay a tu alrededor, porque el ponerte a contar y enumerar todas las cosas buenas que Dios hace a tu favor, obviamente van a enternecer tu corazón y van a deshacerlo y va a cancelar todos tus argumentos, y Dios con su amor va a cancelar todas tus quejas y ya no va a haber ninguna queja o culpa válida que puedas elevar al cielo si tú estás elevando adoración. Y si tú estás recordando lo bueno que es Dios contigo todo el tiempo, te aseguro algo, vas a vivir una vida menos enojado, más dichoso, más feliz. La gratitud depura el enojo. Siempre que este mundo te quite algo, siempre que la pases mal, te voy a decir, evita enojarte con Dios y comienza a agradecerle por todas las cosas buenas que has recibido. Siempre vas a tener dos opciones en tu vida: enojarte por un mal día, fíjate, enojarte por un mal día o agradecer por 10,000 días de bondad. Este hombre que se le fue
el Señor generoso se fue, pudo haber dicho así de, wow, se acabó, pero gracias por 10,000 días de generosidad. No, fue al revés. Tú tienes la culpa. ¿Cómo pudiste irte? Y si pierdes un día a alguien, o si acaso tú perdiste a alguien y no te has recuperado de esta sensación de querer culpar a Dios, te digo algo, deja la culpa ahí, empieza a agradecer por todo lo que Dios mostró de misericordia hacia esa persona que tú amabas. Y decir, wow, Dios fue bueno en muchos sentidos. Eso se pasó de bueno. Ay, gracias Dios por esto, 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 por esto. La verdad es que fueron 10,000 días de generosidad. Y si un día sin avisar te fuiste, se fue, tienes mucho que agradecer y mucho que pensar. El enojo y la culpa son un pecado. En ese momento no cabe eso. Y te voy a decir algo, enojarte y culpar a Dios no te va a ayudar en nada a sanar. Comienza a alabar. Me encanta Job porque en el peor momento acababa de suceder todo esto, de perder a sus hijos, y en ese momento adora a Dios. No fue después de mucho tiempo. En ese momento hizo lo que sabía que tenía que hacer. Job dijo, tengo mucho que agradecer. Dios sigue siendo digno. ¿Qué te parece eso? Estamos hablando del final de la vida. Y ya te dije que morir puede ser una decisión que tomamos todos los días, lejos del camino de Dios. Y obviamente el resultado va a ser la muerte. Y ya vimos que la mejor manera o la mejor actitud al perder es adorar, es agradecer. Y por último, quiero decirte, mi último punto es, morir está bien. Te voy a leer 3 versículos. Filipenses 1:21 dice, pues para mí, Pablo dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Segunda de Corintios 5, verso 6. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Dice, mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes de Dios. Dice, pero más quisiéramos estar ausentes. Está hablando, es una forma de decir morir. Es como alguien dice, me voy a ausentar de mi cuerpo. Ok, pues ahí se ven, ¿no? Pum. Y dice, quisiéramos estar ausentes del cuerpo para estar presentes en el Señor. Ok, y lo que significa es esto, que cuando nosotros dejamos este cuerpo, vamos a estar delante de Dios y ese es el propósito, vivir delante de Dios por siempre, deleitándonos en Él por siempre, iniciando por fin la verdadera vida, la vida eterna. Esta vida es pasajera. Esta vida es apenas una sombra que aparece, una neblina que aparece y después se desvanece. Así es la vida. Es insignificante comparada con la eternidad, la vida eterna. Por lo tanto dice, como que morir es como dar ese paso hacia la verdadera vida. Por eso dice morir es como ganancia. Morir para los que estamos en la fe en Jesús, morir es como vivir realmente. Morir es como ya ser libres de este cuerpo de muerte.
Morir, imagínate, es que imagínate estar aquí, todas las cosas con las que batallas todos los días de ti mismo, tus miedos, tus inseguridades, tu baja autoestima, tus frustraciones y tus culpas y nada más estar aquí, ¿no? Pum, imagínate de pronto no sentir, imagínate esto, imagínate de pronto no sentir miedo en absoluto. Eso es morir en Cristo. De pronto, imagínate algo que te da mucho miedo, no sé, aventarte no sé si a algunos les daría miedo, por ejemplo, aventarse de una cascada de 1 kilómetro. Sin nada, o sea, sin paracaídas. Aventarte a ver qué pasa. ¿Cuánto se aventaría? 1 kilómetro. Abajo está el agua y todo. Posiblemente pues uno moriría, ¿verdad? Entonces no se aventaría uno. Pero es una cascada hermosa, ¿eh? Bien bonita y todo se hace un arcoíris así. Ahora, imagínate, morir es como ver esa cascada y que se te antoja aventarte y te avientas. Y lo disfrutas. Y no pasa nada porque todo está bien ya. Porque ya no hay muerte ahí. ¿Qué te parece eso? Increíble. Es como un sueño hecho realidad. Morir está bien. Dice, vivir es Cristo para mí. Morir es ganancia. Me gustaría estar ausente del cuerpo para estar presente en el Señor. Y Romanos 14:8 finalmente dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, esto es lo importante, del Señor somos. Esa es nuestra confianza. Como de, no sé si es en vida, no sé si es en muerte, pero sí sé que el Señor me tiene bien agarrado y que no me va a soltar. Yo soy del Señor. Yo le pertenezco. Cuando un día cierre mis ojos a este mundo y los vuelva a abrir, sigo siendo del Señor. No es como de, ya cuando los vuelva a abrir, hay que cruzar este río. No, este perro te va a ayudar a cruzar este río pero alguien tiene que pagar, ¿no? Ahí una indulgencia para que se te envíe las instrucciones para cruzar y ahí está, tienes que pagar esto y ahí uno viendo cómo resolver su eternidad al último momento. No es así. Tú le perteneces a Cristo aquí y cuando abras los ojos le perteneces a Cristo allá. Y todo va a estar bien. Yo quiero decirte esto de verdad. Todo va a estar bien, pase lo que pase, todo va a estar bien. Y si tú tienes una esperanza en Cristo Jesús, entonces puedes con toda libertad o con todo gozo y con toda paciencia sufrir lo que este mundo traiga, aún la muerte. Jesús mismo vivió la cruz y soportó la cruz porque dice por el gozo puesto delante de él, porque vio más allá de la cruz y vio alegría y vio recompensa y vio algo mejor y dijo, si yo muero en la cruz, algo bueno viene. Él lo sabía y por eso estuvo dispuesto a tomar esa cruz y seguir el camino. Así que, iglesia, no estamos aquí evitando morir. Tampoco es como que nos vamos a aventar sobre la espada, ¿ok? Como me voy a matar, uy, no, o sea, no tampoco, ¿ok? Así de, uy, uy, ya, y Saúl ahí, uy, y luego su escudero, uy, yo también, ¿no? O sea, no es como que uno va persiguiendo la muerte, obviamente, pero sí te quiero decir algo, mucho de la ansiedad, tal y como está manifestándose hoy, obviamente está centrada en el miedo a morir. Ataque de pánico, ¿qué es? Miedo a morir. Ansiedad, ¿qué es? Miedo a morir.
Y qué padre es que venga Jesús y te diga, no tengas miedo, eres mío. Pase lo que pase, eres mío. Así que es como de, ya no debemos temer a la muerte, porque Jesús ya nos compró y somos suyos. ¿Eso qué? ¿Qué tiene? Te va a llevar a vivir una vida mejor. Porque aquellos que ya no temen a la muerte van a vivir una vida mejor. Pero aquellos que solo están evitando morir, no están ni siquiera viviendo. Y curiosamente, cuanto más queremos evitar morir, de todas formas estamos camino a la muerte. Pero si te entregas a Jesús, dice la Biblia, te entregas a Jesús y mueres ya de una vez a ti mismo. Y te niegas a ti mismo y renuncias a tu propia vida y dice, y ya no quieres salvar tu vida porque el que quiera salvar su vida la va a perder, dice. Pero el que pierda su vida, dice, por causa de mí, ese la va a encontrar. Esa es la vida cristiana, es al revés, es otro rollo. Y para nosotros, iglesia, sí, la muerte es dolorosa, sí, la muerte causa lágrimas, pero también esperanza. Y la muerte también es ganancia en Cristo Jesús. Amén. Así que al final de la vida, para nosotros, al final vamos a encontrar a Jesús. Y yo no sé tú, pero eso me suena súper, súper bien. Amén. Ok. Oramos juntos, Señor. Señor, por favor, ayúdanos hoy a no temer a la muerte. Nunca más. Nunca más. El temor a la muerte es una esclavitud, son grilletes que nos tienen amarrados. Haznos libres de ese temor y ayúdanos a ver con esperanza, más allá de esta vida, que tú estás ahí, Señor. Y Padre, también te pedimos perdón si hemos tomado nuestro propio camino y nos hemos alejado de la vida que hay en ti. Quizás si hemos vivido ignorándote toda la vida. Señor, ayúdanos a arrepentirnos a tiempo, porque sabemos que si te ignoramos toda la vida no va a terminar bien. Y también te pedimos perdón si te hemos culpado por las decisiones que hemos tomado. Tú nos das a escoger entre la vida y la muerte. Señor, ayúdanos a escoger bien, escoger la vida, escogerte a ti, Jesús, cada día, cada día. Hoy bendecimos tu nombre, Señor. Tú eres bueno siempre. En nombre de Jesús. Gracias por escuchar. Quiero invitarte a ser parte de Requiem Church suscribiéndote a este canal y compartiendo el contenido con alguien más. Recuerda que cada domingo estamos en vivo con un nuevo mensaje. Ven, descansa, Requiem.